Me da mucho gusto saludar a Valeria Moy, ella es directora general del IMCO, una economista destacada, siempre nos ayuda a tratar de entender qué es lo que está pasando en materia económica. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, encantada, muy buenas noches. Oye, Valeria, pues la semana pasada, el jueves pasado, dos noticias importantes. El INEGI reporta la inflación anualizada del 6.02%, el doble de la tasa objetivo del Banco de México, e inmediatamente después el Banco de México sube la tasa de interés en 25 puntos bases de 4% a 4.25%. Es decir, sí se está tomando en serio el Banco Central el incremento en la inflación. ¿Cómo ves este tema? Pues mira, sinceramente fue un día sorprendente el jueves pasado, o sorpresivo por lo menos para los mercados financieros. Se esperaba una inflación relativamente alta, no únicamente por efecto base, que este efecto ya está muy comentado, sino también porque están pasando cosas interesantes, claro, desde una perspectiva económica, pero también muy complicadas desde el lado de la oferta. Estamos viendo que se mezclan muchos problemas, por ejemplo, en las cadenas de suministro. El tema en China es muy impresionante lo que está pasando con los contenedores, que si quieres transportar algún bien tienes que reservar contenedor con meses de anticipación Wow. porque hay una escasez de contenedores. Ahorita empieza a haber otra vez brotes de COVID en ciertos puertos en China que empiezan a presionar todo el tema de suministro, de entrega y de salida de bienes, y estas cadenas de suministro que al final del día son globales empiezan a tener un efecto en precios. Hay otro tema también, por supuesto, con la recuperación de la propia China y de Estados Unidos. La recuperación que está teniendo lugar en ambos países está presionando de forma muy importante el precio de los energéticos, en particular el tema del gas y de la electricidad, por supuesto. Desde luego que también hay un tema de gasolina, pero el gas y la electricidad de forma muy importante. ¿Qué pasa en México? Pues ese día amanecemos con esa noticia de inflación por arriba de la que esperaba el mercado. Hay que recordar que el mercado Sí. siempre tiene expectativas y ajusta su conducta respecto a lo que espera. Aquí fue verdaderamente sorprendente. Y lo que vimos también es que dentro de esta inflación, el componente de energéticos en esta comparación anual subió 18.5%. Ya es un incremento muy 18.5%. notorio que evidentemente pues todos sentimos, Leo. Ya no es Sí, únicamente un dato que nos da el INEGI, ya todos lo sentimos, no claro, solo en nuestra cuenta de supermercado, sino cuando pagamos el gas, la luz o el tanque de gasolina, ¿no? totalmente. Sí, ya lo estamos sintiendo, desde luego. Y también se habla de un incremento en precios de ciertos productos que tienen que ver con la sequía que hay en el norte del país. Eso es muy importante. El 80% del país hasta hace unas semanas reportaba una sequía muy importante, y esta sequía evidentemente afecta los precios de los bienes agrícolas, y también lo estamos viendo porque también vimos un incremento en el precio de los bienes agropecuarios de alrededor del 6%. Ujú. Esto sin duda es muy relevante y por primera vez en muchísimo tiempo se pone en las minutas de Banco de México, en el comentario que saca, más que en la minuta, en el Ujú. comunicado que saca Banco de Sí. México, que ya es un efecto que está moviendo los precios evidentemente al alza. Es relativamente nuevo que todos los bancos centrales, incluyendo también Banco de México, estén tocando temas de cambio climático, porque no se menciona Claro. únicamente la sequía, sino estas sequías o estas inundaciones que no son previsibles, que no van conforme a lo que normalmente sucedía de efectos climáticos, sino que se empiezan a ver cambios importantes. Y entonces los bancos centrales, incluyendo Banco de México, empiezan a señalar que Ujú. el cambio climático ya en general, pues le mete un elemento extra de incertidumbre a la determinación de precios. Y en efecto, Leo, como bien comentabas, Banco de México ese mismo día se anuncia la inflación, y unas horas después la inflación se anunció a las 6 de la mañana, a la 1 de la tarde se da el anuncio de incremento en la tasa de interés, y fue sí verdaderamente sorpresivo, porque la inflación, Totalmente. hombre, nos la podíamos esperar un poco Sí. más, un poco menos, pero el incremento de tasa, en la mañana había habido una encuesta entre todos los bancos, entre todos los analistas económicos y Ujú. financieros de los bancos, y nadie había pensado que hubiera habido o que fuera a suceder ese mismo día un incremento en tasas. Sí empezaba a haber algunos bancos
que estimaban un incremento en tasas, pero hacia finales del año. Creo que el más próximo lo tenía alrededor de septiembre, octubre. Entonces, esta subida de tasas de 25 puntos base, que no es menor en un momento cuando lo que quieres es que la actividad económica se reactive, llamó muchísimo la atención y, si me apuras, Leo, le costó muchos millones de dólares a muchas instituciones financieras que pensaban que ese incremento de tasas no se iba a dar sino hasta finales del año. Bueno, y una revaluación del peso mexicano inmediata, de estar de arriba de los 20, bajó hasta 19.70. En fin, pero también te quiero preguntar, porque hoy sale un dato interesante, bueno, deprimente, pero interesante, en el tema de la pobreza. Sí, hay un dato preliminar de pobreza. Hay que recordar que la pobreza en México se saca con la información que produce el INEGI en la ENIG, en la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares. Esta encuesta que se levantó el año pasado, tendremos los resultados por ahí de finales de julio. Sí. Y Coneval tendrá su estimación de pobreza ya muy precisa en agosto. Hoy salen datos preliminares que sugieren que la pobreza, Leo, se incrementó en 15 millones de personas. Wow. 15 millones de personas, y la pobreza extrema casi o prácticamente se duplicó, pasó de 9 millones de personas a 18 millones de personas. Evidentemente estas cifras, estos datos son dolorosísimos para un país que ya tiene un problema estructural de pobreza, pero que desafortunadamente pues tampoco nos sorprende, Leo, porque vimos que durante la pandemia no se hizo ningún apoyo fiscal. Hubo un par de apoyos fiscales, pero fueron verdaderamente pequeños en términos de lo que el país necesitaba. Ya olvídate de comparación con otros países, sino únicamente en comparación a lo que México necesitaba, pues no hubo prácticamente nada. Claro. Y esto se refleja pues en los ingresos de las familias, en el acceso a salud. No hay que olvidar que la pobreza en México se mide de forma multidimensional, con acceso a diferentes satisfactores, entre ellos salud y educación. Y lo que estamos viendo es evidentemente un choque en el acceso a sistemas de salud y un choque en el acceso en el sistema educativo. Entonces la pobreza se va a ver incrementado, al parecer, en 15 millones de personas, y la pobreza extrema prácticamente se duplica de 9 a 18 millones de personas. Y súmale la inflación, Leo, porque ¿qué deteriora más el poder adquisitivo de cualquier ciudadano en cualquier lado del mundo? Pues la inflación. Y normalmente vemos que los deciles de menores ingresos son los más afectados por la inflación. Por eso decimos que la inflación es el impuesto más regresivo que existe, ¿no? Le pega más a quienes dedican más parte de su ingreso prácticamente al consumo. Pues malas noticias, inflación, pobreza, y esa inflación, como tú bien dices, a quien más siempre perjudica más es a los más pobres del país. Gracias, querida Valeria. Muy buenas noches. Encantada, Leo. Buenas noches. Bueno, voy a hacer una breve pausa y vamos a hablar del tema de la Guardia Nacional, de las masacres que cometió el ejército en el pasado, de lo que viene para esta institución que pretende el presidente López Obrador pasar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a hablar con el director del Centro de Derechos, Miguel Agustín Pro Juárez. Regresamos.